Buenos días, estimados profesores y alumnos. Nosotros vamos a hablarles un poco sobre indicadores económicos, como lo es la balanza de pagos, la tasa de desempleo, el déficit fiscal y las reservas internacionales. Nuestro equipo está conformado por Victoria Rojas, Larny Marval, Robert Rondón y mi persona, Génesis Jiménez. Bien, comenzamos con el indicador de balanza de pagos. Según Massazavala 2016, es el registro contable y sistemático de las transacciones que los residentes en el país efectúan con el resto de los residentes del mundo. Durante un periodo determinado, generalmente un año. ¿Qué significa? Que la balanza de pago es un indicador macroeconómico que nos proporciona información sobre la economía de un país de manera muy general, es decir, que nos permite conocer todos los ingresos que recibe un país del resto del mundo y todos los pagos que hace por importaciones, exportaciones de bienes, servicios, capital o transferencias. Las características de la balanza de pago es que debe ser equilibrada. No debe haber mayores pagos que los ingresos que este mismo país tiene, así como que se realizan mediante ellas transacciones de índole internacional. No tiene ningún tipo de tendencia económica y puede ser presentada trimestral o anualmente. ¿Cuál es la importancia y uso de la balanza de pagos en los proyectos de inversión privada? Y es que esta es una herramienta de análisis económico que nos permite visualizar la situación económica de un país determinado con el resto de los países. Esto nos da mayores ventajas en cuanto a las relaciones económicas y tomamos en cuenta este indicador y su equilibrio para el beneficio de mayores mercados, flujos de fondo y nuevas tecnologías. Por lo que principalmente su uso de análisis es proporcionar información veraz o más aproximada sobre la situación y desempeño comercial o financiero en un sector externo de la economía, con el fin de facilitar el proceso de toma de decisiones en una empresa, tanto a nivel macro como micro, de las empresas y demás agentes económicos involucrados para la obtención de un beneficio en el país y un contexto económico global. La tasa de desempleo mide el nivel de discrepancia en relación con la población activa. El desempleo se trata de un desajuste en el mercado laboral donde la oferta de trabajo es superior a la demanda. O sea, la demanda es por parte de la empresa y la oferta es por parte de los trabajadores. Tener una tasa de desempleo alta supone un problema para la economía de un país, pues esta afecta directamente el crecimiento económico del mismo. Según el Banco Mundial, la tasa de desempleo es la proporción de la población activa que no tiene trabajo y está en busca del mismo y está disponible y dispuesto a realizar. Existen diferentes tipos de desempleo. Está el desempleo estacional, el desempleo friccional, el desempleo estructural y el desempleo cíclico. El desempleo afecta a la economía de las inversiones privadas de más de una forma, ya que si se da un escenario de una alta tasa de desempleo, solo conduce a casos críticos en la economía, ya que el flujo constante de la caja es esencial para cualquier economía que quiera prosperar, y eso es lo que se busca con un proyecto de inversión privada. Esta escasez de flujo de caja conduce a un lento crecimiento económico y daría un menor retorno sobre la inversión, que es lo que buscan los proyectos de inversión privada, es progresar y tener un retorno múltiple de su inversión. El empleo es uno de los determinantes que influyen en la economía de un país. Con esto, el apoyo de un proyecto de inversión se debe a que una economía tenga libertad de mercado, ya que el 80% de los empleos es ofrecido por el sector privado. Ahora vamos a hablar sobre el déficit fiscal. El déficit fiscal es una situación que sucede durante un periodo de tiempo determinado, generalmente se toma un año, donde los egresos de la nación son mayores a sus ingresos.
Esto generalmente sucede por una mala administración de los recursos públicos. Y quiere decir que la administración pública no fue capaz de recaudar lo suficiente para afrontar sus gastos. Igualmente, como el déficit fiscal está atado a lo que es el sistema público, el sector público y el Estado, se podría llamar también déficit público. Me gustaría rescatar un poco lo que es el ingreso público, que en su mayoría es por la recaudación de impuestos y por el concepto de exportación, y mientras que el gasto público se realiza con la finalidad de cubrir todas las necesidades de la nación. Analicemos un poco los factores del déficit público. El mal uso de la política monetaria es uno de ellos, debido a que genera inflación. El descenso de las tasas impositivas o su poca actualización, los gastos públicos sin retorno alguno, por ejemplo, podemos ver los casos de los bonos en Venezuela, y no invertir en el aparato productivo de la nación. Ahora vamos con las características de lo que es el déficit público. En ocasiones, este déficit es generado, como ya dije anteriormente, por la mala administración de los recursos, y puede ser impactado, la economía nacional puede ser impactada por el sector externo, lo que quiere decir que el mercado internacional o el comercio internacional en ese momento no dé tantos frutos, y por eso se incurre en déficit público. Tiene dos tipos de déficit público, el estructural y el cíclico. Vamos a explicar el cíclico. El cíclico tiene que ver cuando estamos en la fase expansiva. Generalmente se genera un proceso de superávit, que es cuando tenemos más ingresos que egresos, mientras que en la fase de recesión se sucede un déficit fiscal. Por ende, tenemos que tomar medidas. Este déficit fiscal generalmente está sujeto a decisiones políticas y políticas públicas que aplique el Estado. Ok, ahora vamos a hablar sobre la repercusión que tiene el déficit fiscal en los proyectos de inversión privada. Primero, vamos a estar en una época de recesión o crisis. Esto quiere decir que va a haber inflación y por ende algunos de mis insumos podrían aumentar. Igualmente, los empleados que estén participando en el proyecto podrían estar desmotivados debido a la falta de poder adquisitivo. Otro de los ítems es que algunos proyectos quedarían a medias si no se toman medidas profundas, rápidas y en ocasiones drásticas ante la situación. También se ve inmiscuido en lo que sería la incertidumbre por la expectativa de que aumenten los impuestos y las altas demandas de algunos rubros en el mercado, lo que podría generar mercados paralelos debido a la escasez. Las reservas internacionales por el Fondo Monetario Internacional son todos aquellos recursos inmediatos que dispone una nación en moneda extranjera, que está supervisado bajo la Autoridad Bancaria Nacional o Banco Central, y en su mayoría están en divisas fuertes, es decir, dólar y euro, y son imprescindibles para el comercio internacional como garantía de pago para importaciones o exportaciones, ya que en el comercio internacional es imprescindible que se trance en divisas fuertes, es a juro. ¿De dónde provienen? De todas las transacciones que realiza un país en el exterior. Las funciones: garantizar los pagos internacionales en su continuidad, efectos negativos causados por el cese de flujo de ingresos al país, la percepción de riesgo del país favorable en los mercados externos y para tener los efectos negativos causados por el flujo de ingresos del país. Estas pueden ser utilizadas para regular la balanza de pagos y desequilibrios en el mercado cambiario, para mantener la confianza en la moneda local y el pago de la deuda externa. Además, ¿para qué no pueden ser utilizadas? No pueden ser utilizadas para financiar inversiones de infraestructura que sean de carácter gubernamental e inversiones de activos intangibles. La importancia: son importantes para disminuir la vulnerabilidad de una economía en eventos que se ocasionan por incertidumbre, ya que se busca que mientras mayores reservas, mayor es fuerte la moneda local y el país puede tener un mayor rumbo. Ahora bien, ¿pueden las reservas internacionales contribuir a un crecimiento económico? Es decir, proyectos de inversión. Bueno, aquí hay mucha discrepancia entre banqueros y economistas, pero se puede llegar a la conclusión de que sí, solamente se pueden invertir si existe un excedente de estas reservas internacionales, que con ese excedente se pueden invertir en proyectos de inversión con una tasa de rendimiento mayor a la tasa de repago, con alto nivel de liquidez. En el caso de proyectos de infraestructura, los recursos podrían canalizarse en construcción de puertos, carreteras, áreas estratégicas que mejoren la economía local, es decir, la economía internacional, que abran las fronteras al país y que por ende puedan atraer más divisas a la nación, porque a mayor acumulación de divisas,
crecen las reservas y a mayor liquidez, mayor reposición de pago. Eso es lo que se busca con las reservas internacionales en un proyecto de inversión.